Hola. En este análisis vamos a meternos de lleno en un concepto teológico que es, bueno, verdaderamente fascinante, la unción de Jesús, visto desde una perspectiva muy particular. Vamos a desglosarlo punto por punto, basándonos en el material de origen para que todo quede súper claro. Y para arrancar, vamos directo al corazón del asunto, que es, en esencia, un verdadero enigma teológico que se plantea desde el principio. Aquí está la pregunta clave, el nudo de todo el asunto. Si Jesús es el Espíritu Santo hecho carne, entonces, ¿cómo es posible que también sea ungido por el Espíritu Santo? Parece una contradicción, ¿verdad? Bueno, a lo largo de este análisis vamos a desentrañar justamente eso. Ok, para poder responder a esta pregunta, primero hay que poner los cimientos. Y todo empieza con una creencia fundamental de esta doctrina, la idea de un solo Dios, pero con dos naturalezas. ¿Y esto de la unicidad de Dios? ¿Qué es exactamente? Bueno, es la doctrina que dice que hay un solo Dios, indivisible, que se ha manifestado de diferentes formas, sí, como Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero, y esto es clave, no como tres personas distintas. La base de esto se encuentra en escrituras como Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La idea central es esa, un solo Dios sin divisiones. Entonces, ¿dónde entra Jesús en todo esto? La explicación es que en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. O sea que en una sola persona, en Jesucristo, conviven dos naturalezas. Son distintas, sí, pero inseparables. Es, como se suele decir, Dios manifestado en carne. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense en el contraste. Por un lado tenemos su naturaleza divina, el Creador, el Redentor, el que no puede ser tentado, el que unge. Y por el otro su naturaleza humana, el Hijo del Hombre, el que sí fue tentado, el que sufrió, sintió hambre, murió, y, aquí está el punto clave para nuestro enigma, el que es ungido. Entender que Jesús es 100% Dios y 100% hombre es la pieza que nos faltaba para resolver el rompecabezas. Perfecto. Ahora que tenemos la teoría, vamos a verla en la práctica. Y no hay mejor ejemplo que el bautismo de Jesús en el Jordán. Y aquí pasa algo muy interesante. Se recalca que el texto bíblico, si lo leemos con atención, no habla de tres personas divinas separadas en esa escena. Lo que se describe es más bien una manifestación múltiple de un único Dios que está en todas partes, revelándose de distintas maneras en el mismo instante. Miren cómo se desglosa esto. Primero tenemos al hombre en el agua, o sea, Dios manifestado en un cuerpo humano, el Hijo. Segundo, la voz desde el cielo, que sería la voz trascendente de ese mismo y único Dios. Y tercero, el símbolo de la paloma, una señal visible del Espíritu de Dios con un propósito público. Así que desde esta perspectiva, no estamos viendo a tres seres interactuando entre sí, estamos viendo tres formas en que un solo Dios se manifestó en ese momento crucial. Y esa señal, la paloma, era absolutamente crucial. El descenso del Espíritu no fue algo íntimo o privado, para nada. Fue una confirmación pública, una señal para Juan el Bautista y para todos los que estaban ahí, para que no quedara duda de quién era Jesús y para qué había venido. Y con todo esto en mente, ahora sí podemos volver a nuestra pregunta inicial y resolver el enigma. ¿Para qué exactamente fue esa unción? A ver, esto es súper importante que quede claro. La unción no fue para salvarlo, porque Jesús en su humanidad era sin pecado. El propósito era totalmente práctico, funcional. Se trataba, por un lado, de equipar su naturaleza humana para la tremenda tarea que tenía por delante, su ministerio público. Y por otro, algo fundamental, servir de ejemplo, de modelo, para todos los que vendrían después. Y no es solo una interpretación, el propio Jesús lo dice. Justo después de su bautismo, va a la sinagoga, lee un pasaje de Isaías y lo aplica a sí mismo. Conecta directamente esa unción que acaba de recibir con la misión específica que vino a cumplir. Aquí está el meollo del asunto. El poder de esa unción tenía un destino clarísimo, un ministerio de servicio y de liberación. No era un poder para su propio beneficio, era para dar buenas noticias, para sanar, para liberar a los cautivos, para devolver la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Cada parte de esa misión es un acto de servicio hacia los demás. Bueno, y ya para ir cerrando, veamos la aplicación práctica de todo esto. ¿Cómo se traduce esta idea teológica en un modelo para la vida de fe hoy en día? Pues aquí es donde todo cobra sentido. El bautismo de Jesús no se presenta como un simple evento histórico aislado. No, se ve como el patrón a seguir. La lógica es muy potente. Si Jesús mismo,
en su humanidad perfecta, necesitó ser ungido por el Espíritu para llevar de cabo su ministerio, ¿cuánto más lo necesitarán sus seguidores? Y todo nos lleva a esta conclusión, que es simple pero muy poderosa. El propósito principal, el número 1, de recibir la unción del Espíritu no es la emoción personal, no es una experiencia interna y ya. Es para ser equipado, para recibir las herramientas para servir a otros. Es, en el fondo, un poder para la acción. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Se nos presenta la unción, una experiencia espiritual profunda como un empoderamiento para una misión. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué cambia en una vida de fe cuando una experiencia espiritual deja de ser vista como una meta y pasa a ser vista como el punto de partida para la acción y el servicio en el mundo?